Hay un silencio que se instala en la vida de muchos hombres después de los 60. No se habla en reuniones familiares, no se menciona con los amigos, ni siquiera se confiesa en voz alta frente al médico. Es ese momento en el que el cuerpo ya no responde como antes, en el que la erección no llega o no se mantiene o simplemente se siente vacía, y aunque nadie lo diga, duele, porque más allá del sexo, es una pérdida de identidad, de poder, de conexión con uno mismo. Es como si algo esencial se apagara lentamente. Muchos lo atribuyen a la edad. Es normal, dicen. Pero en el fondo, algo en ti se rebela contra esa resignación, porque sigues teniendo deseo, emociones, ganas de sentir. Lo que falta no es pasión, sino respuesta. Y ese vacío crea un eco que se vuelve insoportable en las noches solitarias, donde los recuerdos de juventud golpean más fuerte que nunca. Pero, ¿y si te dijera que no todo está perdido? Que hay algo diminuto olvidado en tu cocina que podría ayudarte a encender de nuevo esa chispa. No es una pastilla mágica, es más antiguo, más sabio, más natural, y su poder te vino a sorprender. Don Fernando tenía 67 años y vivía en un barrio antiguo de Sevilla, en una casa heredada de su abuelo. La fachada estaba desgastada por el tiempo como su propio cuerpo. Aunque nadie lo sabía, cada noche se acostaba sintiendo una mezcla de nostalgia, frustración y silencio. Había sido un hombre fuerte, apasionado, con una vida íntima activa y una mirada que hacía vibrar a su esposa Clara. Pero desde hacía unos años algo se rompió. La conexión física se volvió distante. Los intentos de intimidad eran tensos, forzados. Y su cuerpo simplemente no respondía. Él no era de los que se rendían fácilmente, así que visitó a varios médicos. Todos le decían lo mismo: es normal a su edad, relájese, pruebe con esto, entregándole pastillas que lo hacían sentir más enfermo que hombre. Hasta que un día, en una consulta diferente, un doctor mayor lo miró con calma y le dijo: «Don Fernando, no todo se resuelve con químicos. A veces el cuerpo solo necesita recordar cómo sanar». Y le entregó un papel con una sola palabra, escrita clavo de olor. Al principio Fernando se sintió confundido. ¿Una especia? ¿Eso era todo? Pero algo en la forma en que el doctor lo dijo, con esa seguridad suave y esa mirada de quien ha visto demasiado, lo impulsó a intentarlo. Buscó en su cocina, encontró un frasco olvidado de clavo y lo sostuvo entre los dedos. Era pequeño, seco, con un aroma fuerte y penetrante. Dudó, pero lo masticó. No ocurrió nada el primer día, ni el segundo, pero al cabo de una semana comenzó a notar algo diferente. Su cuerpo amanecía con más energía. Sentía cosquilleo leve, una especie de vibración interior que había desaparecido hacía años. Clara le sonrió una mañana y le dijo: «Estás más despierto últimamente. ¿Te sientes bien?» Y él solo asintió, sin saber cómo explicar que algo dentro de él se estaba despertando. A las 2 semanas, los cambios fueron más evidentes. Dormía mejor. No se levantaba al baño tantas veces. Su piel tenía más color. Pero lo más impresionante fue una madrugada en la que se despertó con una erección espontánea, algo que no le pasaba desde hacía más de una década. Se quedó inmóvil, sin moverse, como si tuviera miedo de que fuera solo un sueño. Pero era real, y ese instante fue más poderoso que cualquier medicamento o terapia. A partir de ahí, Fernando empezó a investigar más. Descubrió que el clavo de olor contiene eugenol, un compuesto natural con efectos vasodilatadores, antiinflamatorios y antioxidantes. Leía estudios, testimonios, informes médicos. Todo coincidía. Esta pequeña especia olvidada podía ayudar a mejorar la circulación, reducir la inflamación en la próstata, regenerar nervios y equilibrar hormonas de manera natural. No se trataba de volver a ser joven, era más profundo.
Se trataba de recuperar su dignidad, su presencia, su intimidad. El clavo no era un milagro, pero sí un recordatorio de que el cuerpo tiene memoria. Y con el estímulo correcto puede volver a sentir. Y fue en ese momento cuando don Fernando decidió comprometerse con el proceso 30 días cada mañana, en ayunas un solo clavo. Y sin saberlo, aún estaba muy a punto de descubrir que lo mejor apenas comenzaba. Porque el primer cambio no vino del deseo, sino de algo mucho más fundamental. La sangre volvió a fluir hacia donde más lo necesitaba. El tercer lunes, desde que don Fernando empezó su pequeño ritual con el clavo, algo extraordinario sucedió. A las 6 de la mañana, sin ninguna provocación externa, su cuerpo reaccionó como no lo hacía desde hacía años. No fue solo una erección, fue la sensación de estar vivo nuevamente, de que su cuerpo no había olvidado del todo cómo responder. Se quedó acostado mirando el techo sin moverse. Tenía miedo de que se desvaneciera, pero no lo hizo. Permaneció firme, natural, como un susurro del cuerpo diciendo: «Aún estoy aquí». Lo que don Fernando no sabía con certeza, pero intuía, era que el clavo estaba empezando a actuar sobre su sistema circulatorio. Y es que el flujo sanguíneo es la base de toda función eréctil. Sin una buena circulación, no importa cuánta testosterona tengas, cuánto deseo experimentes o cuánto amor sientas, si la sangre no llega, nada sucede. Es como intentar encender una lámpara sin corriente eléctrica. El clavo de olor contiene un componente esencial llamado eugenol que actúa como un vasodilatador natural. ¿Qué significa eso? Que ayudan a relajar y expandir los vasos sanguíneos, especialmente los pequeños capilares responsables de llevar sangre al área genital. Cuando esos vasos están rígidos o inflamados, la sangre no fluye adecuadamente y la respuesta sexual se vuelve débil, incompleta o inexistente. Pero al masticar el clavo, no solo se libera el eugenol, también se activa un proceso casi inmediato desde la boca. Las mucosas orales absorben los compuestos activos rápidamente, lo que permite que el efecto comience desde los primeros minutos. El sistema circulatorio, a su vez, recibe la señal de abrir paso. Y eso es exactamente lo que empezó a experimentar don Fernando. Una semana después, se encontraba caminando con más agilidad, sin esa pesadez en las piernas. Notaba sus manos menos frías, sus pensamientos más nítidos. Pero el cambio más impactante seguía siendo esa reconexión íntima con su propio cuerpo. Lo que antes parecía una maquinaria oxidada, ahora empezaba a moverse con fluidez. No con violencia, sino con naturalidad, como si nunca debió haberse detenido. En una conversación casual con su vecino don Manuel, un viudo de 74 años que apenas salía de casa, don Fernando mencionó su nuevo hábito. Manuel se rió incrédulo. «Un clavo y eso ayuda con...» «Eso, más de lo que imaginas», respondió Fernando con una sonrisa que hablaba de certezas. Don Manuel decidió probar, y 3 semanas después se acercó a la verja del jardín una mañana y dijo Fernando: «No te voy a dar detalles, pero gracias, de verdad». Ambos sabían de qué hablaban. No era solo sexo, era circulación, era vitalidad, era dignidad. Porque recuperar el flujo sanguíneo no significa únicamente tener erecciones. Significa que el corazón, las arterias y cada célula está volviendo a funcionar como debe. Y eso se nota en todo, en la energía diaria, en la lucidez mental, en el humor. Y por supuesto en la cama. Don Fernando comenzó a leer más. Aprendió que la producción de óxido nítrico, una molécula clave para dilatar vasos sanguíneos, está directamente influenciada por los compuestos del clavo. Descubrió estudios que demostraban cómo el eugenol mejora el tono vascular y ayuda a revertir la rigidez arterial,
algo que comúnmente afecta a los hombres mayores. Incluso encontró evidencia de que masticar clavo en ayunas es mucho más efectivo que tragarlo entero o en cápsulas. Pero lo que más le impactó fue entender que no necesitaba depender de pastillas azules ni de soluciones químicas. Lo que su cuerpo pedía era algo más básico: la oportunidad de sanar desde adentro. El clavo no forzaba el cuerpo a reaccionar, lo recordaba cómo hacerlo. Y así, día tras día, don Fernando recuperaba no solo su circulación, sino también la seguridad en sí mismo, el brillo en la mirada y esa postura firme que solo un hombre que confía en su propio cuerpo puede tener. Pero mientras la sangre volvía a fluir, un enemigo silencioso seguía presente en su vida. Algo más profundo, algo que no dolía como un pinchazo, sino que quemaba lentamente desde dentro. La inflamación crónica invisible persistente estaba preparando su próximo golpe. Y el clavo, una vez más, estaba a punto de intervenir. Don Javier tenía 72 años y vivía en Valencia con su esposa Marta. Habían estado casados durante más de 40 años, pero los últimos 5 se sintieron como una lenta despedida. No por falta de amor, sino por el desgaste que el cuerpo empieza a sufrir cuando el tiempo cobra su precio. Javier, que solía ser fuerte, enérgico y de carácter risueño, se había vuelto irritable, cansado y sobre todo agotado por las noches. Se despertaba 4 o 5 veces para orinar. A veces no lograba volver a dormir. Su vejiga parecía tener un reloj perverso que lo condenaba a la fatiga. Lo más doloroso era que la vida íntima con Marta había quedado en pausa. La falta de descanso, sumada a esa presión constante en la parte baja del vientre, le quitaba cualquier deseo. Y lo que antes era ternura espontánea, ahora era incomodidad. Se sentía viejo, roto, desconectado de su cuerpo. Había probado infusiones, cambios de dieta, suplementos, pero todo parecía inútil. Hasta que una tarde, en una visita con su antiguo amigo Fernando, sí, el mismo que había redescubierto el poder del clavo, lo escuchó decir Javier: «Yo también me levantaba 1000 veces. El clavo me devolvió la noche». Y más de lo que te imaginas. Aunque escéptico, Javier aceptó un pequeño frasco de clavos secos que Fernando le ofreció. 1 por día en ayunas, mastícalo bien. Esa noche no durmió mejor, ni la siguiente. Pero al 5.º día solo se levantó una vez. Al 8.º durmió de corrido hasta las 6 de la mañana. Marta lo miró con los ojos abiertos y dijo en broma: «Has muerto y resucitado». Ambos rieron, pero algo en la mirada de Javier cambió. Se sentía descansado, y eso para un hombre de su edad era un milagro cotidiano. Lo que estaba ocurriendo tenía una explicación médica: la inflamación prostática tan común entre hombres mayores estaba cediendo. El clavo de olor contiene eugenol, un potente antiinflamatorio natural. Pero no actúa como un analgésico común que solo enmascara el dolor. Actúa en lo profundo, modulando las sustancias inflamatorias que afectan los tejidos de la próstata, la pelvis y el suelo pélvico. Estudios clínicos han demostrado que el eugenol puede reducir niveles de TNF-alfa y interleucinas, 2 de los marcadores clave en procesos inflamatorios crónicos. Estos compuestos no solo irritan la próstata, también afectan los nervios cercanos, generando esa sensación de urgencia urinaria constante y esa incomodidad difusa que tantos hombres simplemente aceptan como parte de envejecer. Pero no tiene por qué ser así. Al reducir la inflamación, el cuerpo empieza a recuperar su equilibrio, y con ello el descanso nocturno mejora. Y cuando un hombre descansa bien, todo empieza a mejorar: su humor, su claridad mental, su deseo sexual, y también su relación con la persona que duerme a su lado. A las 3 semanas, Javier se sentía como otro,
empezó a salir más, retomó sus caminatas matinales con Marta y sobre todo recuperó esa complicidad silenciosa que solo las parejas de toda la vida conocen. Una noche, mientras ponía el té, Marta le rozó la mano y le dijo: «Te siento distinto, como si te hubieras despertado por dentro». Él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud y respondió: «Tal vez solo necesitaba descansar para volver a sentir». Porque cuando la inflamación desaparece, lo que regresa no es solo el control de la vejiga o la calidad del sueño. Lo que regresa es el sentido de presencia, de control, de ser nuevamente uno con el cuerpo. El clavo no le dio a Javier la juventud perdida. Le dio algo mejor, la calma de volver a habitarse sin dolor ni interrupciones. Pero lo que nadie le advirtió es que junto con la calma vendría otra cosa. Algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de sentir placer de verdad. Porque cuando el cuerpo sana por dentro, las terminaciones nerviosas empiezan a despertar. Y con ello, sensaciones que muchos hombres ya daban por muertas regresan con más fuerza que nunca. Y en la siguiente parte veremos cómo el clavo puede devolver ese fuego silencioso que arde bajo la piel. Hay algo que muchos hombres no se atreven a confesar ni siquiera en voz baja: la pérdida del placer verdadero. No me refiero a la falta de erección, ni a la disminución del deseo, sino a algo más sutil y más doloroso: la pérdida de sensibilidad, esa desconexión entre la piel y la emoción, entre el cuerpo y la mente. Don Fernando lo supo una noche cualquiera, cuando después de una caricia íntima de Clara se dio cuenta de que sí respondía, pero no sentía. Era como si alguien hubiera bajado el volumen de su cuerpo, y por dentro sintió pánico. Durante años había culpado al envejecimiento, a los nervios gastados al tiempo. Pero en realidad nadie le había explicado que la falta de sensibilidad no era una sentencia biológica irreversible. Era un efecto de años de inflamación, mala circulación, daño oxidativo, todo lo cual podía mejorar. Fue entonces cuando notó que desde que masticaba clavo a diario, algo estaba cambiando. No fue de un día para otro, pero empezó a notarlo en los pequeños detalles: una ráfaga de escalofrío al contacto, una reacción física más rápida, un suspiro diferente de su cuerpo cuando Clara lo acariciaba con ternura. ¿Qué estaba pasando en realidad? El secreto estaba una vez más en el clavo. Más allá de sus beneficios para la circulación o la próstata, esta especia contiene flavonoides poderosos como la quercetina y el caenferol, conocidos por su capacidad para proteger y regenerar los nervios. Estas sustancias actúan como antioxidantes que limpian los radicales libres que dañan la mielina, esa capa protectora que envuelve los nervios y permite que las señales eléctricas y por tanto las sensaciones viajen con claridad. Cuando esa capa se deteriora, el cuerpo empieza a sentir menos. El placer se vuelve apagado, distante, como si se mirara desde una ventana empañada. Pero al introducir compuestos neuroprotectores como los del clavo, el sistema nervioso puede empezar a repararse. No es magia, es biología bien dirigida. Don Fernando, sin saber los términos técnicos, simplemente decía: «Ahora lo siento todo. Y lo disfruto más». No era solo físico, era emocional. La intimidad con Clara dejó de ser una obligación tierna para convertirse en un redescubrimiento. Cada roce, cada suspiro, cada mirada tenía una carga que había olvidado. No necesitaban acrobacias, solo necesitaban presencia, y eso se logra cuando el cuerpo vuelve a sentir de verdad. Y lo mejor, según él, era que ese despertar sensorial no se limitaba al sexo. Su piel estaba más receptiva, sus emociones más abiertas, su conexión con el entorno más intensa. Era como si una niebla se hubiera disipado. Comenzó a saborear más la comida
a emocionarse más con la música, a reír con más soltura. El clavo había hecho más que devolverle erecciones, le devolvió la sensibilidad al mundo. Pero esta parte del viaje también trajo una verdad inesperada. El problema nunca fue la edad. Fue la acumulación silenciosa de daño que nadie le enseñó a revertir. Y mientras don Fernando celebraba el regreso de las sensaciones, se dio cuenta de que muchas de sus molestias no provenían del paso del tiempo, sino de enemigos invisibles que estaban dentro de su cuerpo desde hacía años. Enemigos como las bacterias silenciosas que afectaban su sistema digestivo y hormonal sin que él siquiera lo supiera. Y es ahí donde el clavo una vez más demuestra ser más que una simple especia, porque lo que viene a continuación en este viaje de sanación no está en la sangre ni en los nervios, sino en un lugar aún más oculto, la boca. Y sí, también puede estar saboteando tu virilidad. Andrés, un hombre de 65 años, siempre había sido cuidadoso con su salud. No fumaba, caminaba cada mañana, y aunque su dieta no era perfecta, intentaba mantener el equilibrio. Sin embargo, en los últimos 2 años algo cambió. Empezó a sentirse más cansado, su deseo sexual disminuyó drásticamente, y las erecciones cuando llegaban eran débiles y pasajeras. Lo peor era no entender por qué. Su médico le dijo que su corazón estaba bien, no tenía diabetes ni hipertensión. Edad le dijeron, pero Andrés no lo aceptaba. Algo en su interior le decía que el problema venía de otro lado. Una tarde, mientras masticaba lentamente su almuerzo, notó un sangrado leve en las encías. No le dio importancia, hasta que comenzó a ocurrir con más frecuencia. También tenía mal aliento, algo que su esposa no mencionaba directamente, pero que él percibía en su expresión cada vez que se acercaba. Decidió visitar a su dentista. El diagnóstico fue claro: periodontitis crónica, una infección de las encías causada por bacterias acumuladas durante años. No dolía, pero estaba ahí, destruyendo su salud de forma silenciosa. Lo que Andrés no sabía es que esas mismas bacterias que vivían en su boca estaban afectando directamente su función sexual. Cómo a través de un mecanismo tan invisible como letal, la inflamación sistémica. Las bacterias orales, al ingresar al torrente sanguíneo, liberan toxinas que afectan los vasos sanguíneos, disminuyen la producción de óxido nítrico y alteran el equilibrio hormonal. En resumen, sabotean desde adentro la capacidad de tener erecciones firmes y duraderas. Y lo peor, muchas veces esto ocurre sin síntomas visibles. Aquí es donde el clavo entra en escena como un verdadero guardián. El clavo de olor posee aceites esenciales con poderosas propiedades antimicrobianas. Cuando lo masticas, estos aceites entran en contacto directo con las encías, los dientes, la lengua y la saliva. Actúan eliminando bacterias patógenas, reduciendo la inflamación local y mejorando la higiene bucal de manera natural. Pero el efecto no termina en la boca. Una vez que lo tragas, esos mismos compuestos continúan su trabajo en el tracto digestivo. En el intestino ayudan a equilibrar la microbiota, es decir, las bacterias buenas y malas que viven dentro de ti, y reducen la inflamación intestinal que está profundamente conectada con la función hormonal masculina. Al cabo de 3 semanas, masticando un clavo cada mañana, Andrés notó que el mal aliento desapareció. Su boca se sentía más limpia. Y aunque al principio pensó que era pura coincidencia, también sintió algo más: su libido estaba regresando. Empezó a despertarse con erecciones matutinas, algo que no experimentaba desde hacía años. Se sintió más animado, con más energía y confianza. Fue entonces cuando comprendió que la conexión entre la salud oral y su virilidad era mucho más real de lo que jamás imaginó. Y no era solo él. En estudios clínicos recientes
se ha demostrado que los hombres con enfermedad periodontal tienen un riesgo significativamente mayor de padecer disfunción eréctil. La boca y los genitales, aunque parecen sistemas separados, están profundamente interconectados a través del sistema circulatorio, inmunológico y endocrino. El clavo no solo actuó como un antiséptico natural, fue el detonante de una limpieza interna, una forma de liberar su cuerpo de la carga silenciosa que lo estaba apagando poco a poco. No necesitó antibióticos ni tratamientos invasivos, solo constancia, paciencia. Y una especia olvidada que día tras día le devolvió no solo la salud, sino también su identidad como hombre. Pero la historia de Andrés no termina ahí, porque hay algo que muchos hombres ignoran: la manera en que sus niveles de azúcar, incluso sin tener diabetes, pueden estar saboteando sus hormonas sexuales y su rendimiento en la cama. Y es justamente ahí donde el clavo tiene una última carta bajo la manga. Miguel tenía 69 años y no era diabético, o al menos eso pensaba. Sus análisis siempre habían estado dentro del rango, aunque en los últimos 2 años su médico le mencionaba algo sobre glucosa basal elevada. Para Miguel, eso no era nada grave. Seguía con su vida: desayunaba pan blanco con mermelada, almorzaba arroz, cenaba algo ligero. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, se sentía cansado todo el tiempo. Su mente estaba nublada. Su energía desaparecía a mitad del día. Y lo más preocupante, su deseo sexual había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de sus esfuerzos, Miguel no lograba entender por qué. Dormía bien, no tenía estrés extremo. Y su relación con Elena, su pareja, desde hace más de 30 años era estable. Pero había una desconexión silenciosa que se intensificaba con cada semana. Elena se mostraba comprensiva, pero Miguel podía notar esa tristeza silenciosa en su mirada. No era solo un tema de cama, era la sensación de no ser el mismo hombre de antes. Un día, durante una charla en el centro de jubilados, escuchó a don Fernando hablar sobre el clavo. Miguel levantó una ceja. ¿Una especia podía influir en la energía y el deseo? Fernando le habló del eugenol, de la circulación de los nervios. Y también de algo que Miguel no esperaba: la resistencia a la insulina. Lo que descubrió lo dejó en silencio. Aunque no fuera diabético, su cuerpo estaba mostrando signos de insulinoresistencia, una condición en la que las células dejan de responder correctamente a la insulina, haciendo que el azúcar permanezca más tiempo en la sangre. Este exceso daña vasos sanguíneos, afecta la producción de testosterona y promueve inflamación silenciosa. En pocas palabras, roba virilidad sin aviso previo. Fernando le contó cómo el clavo, además de todo lo demás, tiene un impacto positivo en el metabolismo de la glucosa. Diversos estudios han demostrado que el eugenol y los polifenoles del clavo pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir picos de azúcar después de las comidas y favorecer una energía más estable durante el día. Era simple: al equilibrar el azúcar, el cuerpo puede producir testosterona de manera más eficiente y recuperar el deseo natural. Miguel decidió probar. Sin cambiar su dieta, bruscamente comenzó a masticar un solo clavo en ayunas todos los días. La primera semana no notó mucho, pero hacia el día 10 se levantó sintiéndose ligero. Esa nube mental que lo acompañaba al despertar había desaparecido. A los 15 días se dio cuenta de que ya no necesitaba esa siesta pesada después de comer. Y lo más inesperado ocurrió en la tercera semana. Una mañana, mientras Elena se acercaba para abrazarlo en la cocina, sintió ese impulso eléctrico, el deseo espontáneo que creía muerto. No fue algo explosivo, sino profundo, verdadero. Se abrazaron durante más tiempo de lo habitual. Él la miró a los ojos y dijo: «Estoy regresando. Lo siento». Y ella, con una mezcla de alivio y emoción, simplemente respondió: «Siempre estuve esperando».
El cambio no vino de una fórmula mágica. Vino de una especie antigua, de un acto pequeño repetido cada día, de darle al cuerpo una señal de equilibrio. Miguel, ahora más consciente, también empezó a hacer ajustes en su dieta: menos azúcar refinada, más fibra, más movimiento. Pero todo comenzó con el clavo. Porque cuando el azúcar se estabiliza, todo se alinea, la mente se despeja, la energía fluye. Y la testosterona, esa fuerza silenciosa del hombre maduro, vuelve a despertar. Pero aún falta una última parte. Porque este viaje más allá de la ciencia, la circulación o las hormonas, tiene que ver con algo más profundo: la dignidad, la esperanza y la decisión de volver a ser tú mismo. Y eso, querido lector, lo descubriremos en la conclusión. No se trata de magia, ni de una solución instantánea. Se trata de volver a casa, a ese lugar dentro de ti, donde aún habita el hombre que fuiste, el que amaste, ser el que creías haber perdido. Porque la verdad es que nunca se fue. Solo necesitaba una señal, un estímulo, un pequeño acto diario que le recordara quién era. El clavo de olor no es una cura milagrosa, pero sí es una herramienta poderosa. Una chispa silenciosa que activa 5 pilares esenciales para la vitalidad masculina: la circulación, la desinflamación, la sensibilidad, el equilibrio bacteriano y la regulación hormonal. 5 llaves que, cuando se giran juntas, abren puertas que muchos daban por cerradas. Lo más importante no es el clavo, eres tú, tu decisión de actuar, de no rendirte, de probar algo distinto. Porque lo que hace la diferencia no es lo que masticas, sino lo que eliges creer sobre ti mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti aún hay fuego, aún hay amor, deseo, fuerza. No necesitas volver a tener 30 años, solo necesitas volver a sentirte tú. Y a veces, todo empieza por algo tan pequeño como un clavo cada mañana.